Entonces, para que la tengas y nos compartas, porfa, el enlace de ese sitio. Sí, señor, les comparto un drive con todas las grabaciones de la semana. Ah, listo, vale. Ah, ¿lograste bajarla el lunes temprano? Sí, ya me dio Gloria acceso ayer y ya la descargué, entonces ya con esta formación pues ya quedarían todas, entonces ya algo consolidado y se las comparto. Sí. Otra cosa importante es, hay que decirle a los tutores que esta tarde la reunión de 2 a 4 con cada formador, el formador les enviará el enlace de la reunión, porque no es este mismo, entonces hay que hacer esa aclaración. Sí, para que todos lo tengan presente, igual yo creo que ya la gran mayoría nos están escuchando, entonces cada formador pues con su equipo de tutores les enviará el enlace, igual para Ajá. evitar que entran a esta, pues seguramente ya cerraremos esta sala para que pues no, ya Ah, que lo que sí, nos empiece a dar confusión. esta Ujú. termina a las 12:30. Esté o no esté. Sí, listo compañero, entonces ahí todo Vale, suyo. muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, 10:51. Me dijeron que a las 10:50 empezara. Tenemos 67 en reunión. ¿Están viendo la presentación? Sí Vamos a señor, ya se arrancar está viendo. porque si no, si no, si Sí, no, si no sí, se se nos está alarga viendo. se nos alarga demasiado y el almuerzo se enfría. Bien, entonces vamos a trabajar en la parte de matemáticas del módulo 1. Reflexiones sobre el método de enseñanza de las matemáticas basada en la resolución de problemas. Esa es nuestra presentación. Dentro de la presentación, de acuerdo a la nueva estructura que ya lo han visto en educación inicial y en lenguaje, también se dieron cuenta que hay otra estructura con el ver, comprender, transformar y demás. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues inmerso dentro de esto está la STS, que lo vamos a pasar en la parte de comprender. Entonces, avanzamos por aquí. Vamos a tener los 4 espacios, como les estaba diciendo. En el ver es retomar la caracterización de la fase de apertura que algunos tutores alcanzaron a hacer en sus establecimientos educativos. Esa caracterización nos permitió o nos permitió compartir con los docentes los diferentes aspectos con las pruebas de EGMA en el caso de matemáticas y supongo que el caso de EGRA con el tema de la lectura en lenguaje. Entonces, eso se realizó en la fase de apertura. También tenemos el espacio de comprender, que es donde tenemos realmente inmersa la sesión de trabajo situado que vamos a trabajar. En esa parte vamos a trabajar algo muy interesante que tenemos dentro de los materiales PRES. No sé si lo están... No estoy... ¿Yo abrí la cámara o no la abrí? En este momento sí tiene activa la cámara, compañero. Sí, pero ¿están viendo lo que estoy mostrando, el libro? No. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a trabajar con esta situación, problema de este libro. Bien, gracias, hermano. Ahí cerré la cámara. Entonces, eso es lo que vamos a tener hoy, como dar la guía de trabajo con esa situación problema, y lo que vamos a trabajar son situaciones problema. También les compartí unos enlaces, o más que todo un enlace de Genially, donde vamos a trabajar algunos ejercicios de manera interactiva. Y luego tenemos la parte de transformar con el acompañamiento situado, que ya son en otros momentos. Vamos a tener diferentes momentos de trabajo. Uno, arrancamos acá, o bueno, ya arrancamos con la fase de apertura, con lo que les comentaba, con lo de ECMA. Y lo que vamos a hacer acá, la sesión de trabajo situado con la situación problema que les mostré.
Y adicionalmente, para complementar los acompañamientos situados, como eso se hace con los docentes en otro momento en el establecimiento educativo, pues se van a obtener otros materiales y también se va a trabajar en comunidad de aprendizaje posteriormente, también con los docentes, en la revisión de la holística de lo que tiene la resolución de problemas en matemáticas. Bien. A ver, no estoy viendo la lista. Dentro de la lista que tienes ahí, Germán, escoge una persona, por favor, para que por favor nos apoye con la lectura de estos objetivos. Gracias. Bueno, si lo miramos al azar, podríamos decir que, como a menos que haya algún voluntario de pronto. Ya, pero ya, de una, para no perder tiempo. ¿Quién es Sí, voluntario? ¿Objetivos específicos o todo el objetivo Gracias. general? todo, de una vez para no demorarnos que escogemos uno que sí. Contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes para favorecer las condiciones que inciden en la formación integral de los estudiantes y los aprendizajes. Específicos. Caracterizar las prácticas de aula en el método de enseñanza-aprendizaje basado en problemas y el uso de situaciones problemáticas en contexto. Construir de manera cooperativa en la CDA una propuesta para el trabajo de enseñanza y aprendizaje basado en problemas que aproveche las fortalezas identificadas y ofrezca acciones de mejoramiento. Validar la propuesta elaborada mediante su aplicación y sistematización de resultados de aprendizaje de los estudiantes socializándolos en CDA. Fíjese que al final coincidimos ahí con lo que les estaba diciendo Gloria Janet hace un momento en lenguaje, la sistematización de esos resultados. Entonces la idea es que se va a dejar tarea para que ustedes hagan un trabajo con los docentes en comunidad de aprendizaje y esa tarea, los resultados de esa tarea, pues lo comparten con los formadores en los diferentes medios que cada formador tenga para comunicarse con ustedes. En nuestro caso, pues lo van a compartir en el Drive, los que están conmigo, en el Drive de cada uno de ustedes, en el trabajo dentro del módulo 1. Bien. El ver, retomar la caracterización de la fase de apertura. Vamos a hacer un instante de todo lo que ustedes debieron hacer con el trabajo en la fase de apertura y la evaluación de EGMA. Recuerdan que EGMA es una evaluación que viene de Early Grade Math Assessment. Entonces, esas son siglas en inglés, que dice como evaluación matemática de los grados tempranos, ¿sí? Esa es elaborada por el Instituto Triángulo de Investigación, o en inglés Research Triangle Institute, que lo pueden encontrar en diferentes medios para tener claro qué es lo que se va a manejar. Entonces se inicia con un encuentro con los docentes acompañados a modo de comunidad de aprendizaje de 1 hora, en donde se presenta la línea y la estructura general del módulo 1. Ver, comprender, transformar, recordar y compartir. En su implementación, este momento tomará 2 encuentros en comunidad de aprendizaje y trabajo independiente del maestro para la adquisición de la información requerida, que permita reflexionar sobre las concepciones de los docentes en el uso del método enseñanza basado en la resolución de problemas en contexto para el desarrollo del pensamiento matemático en las prácticas de aula. Entonces, esos 2 encuentros, uno, el que ya realmente ustedes realizaron con ellos, trabajando desde el ciclo de apertura,
En el encuentro 1, pues el saludo, el diálogo sobre el aseguramiento de las condiciones previas. Ese aseguramiento de las condiciones previas son los conocimientos, habilidades y hábitos para la ejecución de este momento. Entonces, por ejemplo, el conocimiento de las condiciones de observación de prácticas de aula, la conceptualización de lo que significa una enseñanza basada en la resolución de problemas, aspectos del marco profesoral que deben verse en el estudio de las prácticas pedagógicas, aspectos relacionados con el proceso para la planeación de aula, elementos didácticos relacionados con el aseguramiento de condiciones previas, la motivación y orientación hacia los objetivos, reflexiones sobre el uso pedagógico de resultados de aprendizaje internos y externos, y la caracterización de los estudiantes, que es lo que importa bastante al maestro. Saber, conocer cómo están sus estudiantes, en este caso, para matemáticas. También en el encuentro 2 tenemos el saludo, y ese se va a hacer después de comprender, de la etapa de comprender, que eso ustedes lo van a visualizar al final de este espacio. Lo van a realizar en comunidad de aprendizaje con los docentes. Entonces, en donde se recordarán los compromisos acordados en la anterior CDA, el diálogo sobre el aseguramiento de las condiciones previas. Entonces, ahí están los desempeños esperados de la sesión de trabajo situado. Integro como dinámica la planeación curricular, la holística del trabajo del docente. Reconozco las fases de la holística del docente en matemáticas, con situaciones problemáticas en diferentes tipos de contextos, para el desarrollo y evaluación de las prácticas de aula. Estos son los desempeños esperados: socializar las propuestas, diálogo sobre las estrategias didácticas, diálogo sobre las condiciones del espacio del aula para poner en marcha las propuestas, el registro de la reflexión propia y en colectivo de las concertaciones abordadas. Y al final, la promoción del proceso de sistematización sobre las acciones didácticas y condiciones de espacio para el desarrollo del método de enseñanza basado en la resolución de problemas. Entonces, eso es como una visión, ¿sí?, de lo que ya se empezó la fase anterior y que estamos trabajando, y lo que se va a continuar después incluso de recrear el protocolo en el módulo 1. Entonces, durante estas 6, 7 u 8 semanas que vamos a tener de acompañamientos de aula, entonces vamos a hacer este trabajo con los docentes en el establecimiento educativo. ¿De acuerdo? Y luego, como también ya lo han dicho en las anteriores sesiones, pues se sistematiza, se guarda esos trabajos enriquecidos con el anexo 10, que trae un formato específico, y se sistematiza para precisamente lograr como programa algo hacia adelante de cómo mejorar la práctica de aula, cómo ofrecerle a los establecimientos educativos a través del programa, a través de los tutores y de nosotros mismos en el establecimiento educativo. Bien. Esa EGMA, como les decía antes, es una evaluación oral para los estudiantes diseñada por el Research Triangle Institute, que mide habilidades fundamentales de los estudiantes en el cálculo y las matemáticas, incluyendo el número de identificación, distinción de la cantidad mayor y menor, la identificación de números faltantes, la resolución de problemas, la suma y la resta, el reconocimiento de formas y la extensión del patrón. Eso lo deben tener presente ustedes que la estuvieron realizando en la fase de apertura. En este espacio es importante
mostrar a la comunidad de aprendizaje los resultados de la caracterización de matemáticas y hacer énfasis en la resolución de problemas. Dentro del Drive de los tutores logré encontrar algo que trabajó sobre resolución de problemas en EGMA. Uno de los aspectos, porque hay muchos aspectos, como ya los he venido nombrando. En la resolución de problemas, la habilidad que se observa es la aplicación de distintas estrategias para la resolución de problemas. Entonces, dentro de lo que se hizo en EGMA, la pregunta 8 tenía que ver con resolución de problemas, y en el Colegio Luis Alberto Acuña, el tutor, el Magíster Néstor Jessy Bravo Chinchilla, nos aportó este trabajo, esta conclusión, donde se podía ver en cuanto a resolución de problemas, que eran 5 ejercicios, cómo les había ido en el establecimiento educativo a los niños de grado tercero. Entonces, esto lo pueden visualizar si ustedes lo realizaron juiciosamente en su establecimiento educativo, se van a dar cuenta cómo se encuentran los niños, hasta qué están resolviendo y qué no están resolviendo, y para poder seguir adelante y que el maestro conozca realmente cómo están sus estudiantes, y a partir de ahí el mismo tutor también cómo le puede hacer sugerencias al docente para que proceda con los estudiantes en la resolución de problemas en matemáticas. Entonces, este es un trabajo ya realizado por ustedes en los establecimientos educativos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para apoyar al maestro de aquí en adelante con esos resultados. En el comprender, ahora sí, tenemos la sesión de trabajo situado. En esta STS, con una duración de 2 horas, pues esperemos que sea más corto, si lo logramos hacer, dirigido a los docentes acompañados. Por ahí abrieron un micrófono. Acompañados correspondientes a los grados 4º a 9º de los establecimientos educativos acompañados, con el fin de entregar insumos que permitan partir de una reflexión de la práctica docente y la enseñanza del método basado en resolución de problemas, haciendo uso de situaciones problemáticas en contexto para fortalecer el pensamiento matemático. Aquí otra persona que escojas, por favor, Germán, gracias. Gracias por el apoyo. ¿Estás ahí? No. ¿Sí? Germán. No está Germán, entonces... Ya me escucho, compañeros, que creo que mi micrófono estaba molestando. qué pena. Dale. Tranquilo. ¿Sí? ¿Quién me apoya ahí en la lectura? Gracias. Objetivos específicos. En la izquierda, para repetir el del objetivo de la STS, por favor. Objetivo general. Fortalecer las prácticas pedagógicas a través de la reflexión-acción sobre las situaciones problemáticas en contexto como ambientes de aprendizaje para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático. Objetivos específicos. Identificar los elementos básicos de la construcción de situaciones problemáticas en contexto para que se conviertan en verdaderos ambientes de aprendizaje, fortaleciendo la independencia cognitiva. 2. Caracterizar y diferenciar los tipos de situaciones problemáticas en contextos para integrarlas en la planeación, desarrollo y evaluación de las prácticas de aula. 3. Integrar la holística de trabajo del docente en matemáticas mediante el análisis de una situación problemática. Bien, muchas gracias. Fíjese que aquí precisamente ese es nuestro trabajo, y queremos llegar hasta la parte final, que es interesante, mirar la holística en la resolución de problemas, cómo nos aporta en
en la solución de situaciones, problemas. Yo les compartí a sus formadores un enlace. Este enlace que están viendo acá en la diapositiva, en la parte superior, ustedes ya lo tienen para que por favor ingresen y trabajemos en él. Igual, Luis Guillermo, si me lo regala también aquí, por favor, por interno, y eso lo hacemos llegar a todos los grupos inmediatamente también, para que les quede a la mano. Ay, que yo se las había compartido. Bueno, listo. No supe qué pasó. Entonces, a ver cómo hago acá. Salirse del modo presentación, lo copia y lo puede compartir al chat, o me lo puede compartir aquí a mí por interno, y yo lo hago llegar a todos. Eso, listo. Espérame un segundo, que yo lo tengo por acá. Aquí ya lo están compartiendo, entonces ya lo hacemos ¿sí? llegar a todos los grupos. Sí, señor, ya lo compartió. Listo, genial. La profe Muchas Judy gracias. y la profe Yeris por el chat. Muchas gracias. Se encuentra en el chat. Listo, gracias. Bien, vamos a trabajar ahí un momento para que nos vayamos familiarizando con este trabajo de las situaciones problema y los contextos. A ver, ahora yo soy el que debo acá hacer esta tarea. ¿Qué es esto? Creo que están ahí donde estoy. Ah, no, me está saliendo. Me está saliendo. Me está saliendo en pantalla. Si va a presentar el enlace, entonces tiene que pasarse a presentar pantalla completa, toda la pantalla, porque debe estar configurado para solo presentar las diapositivas. Entonces tiene que dejar de compartir y volver a compartir, pero dándole la opción de pantalla completa. A ver, dejar de compartir. ¿Y luego qué? Ya dejé de compartir. Ahora, dele compartir nuevamente y en el recuadro que le sale, le da la opción que dice pantalla completa. Ah, el de la izquierda, ¿cierto? El de la derecha. A ver, es que aquí aparece ventanas. Aparece pestaña Chrome, ventana y pantalla completa normalmente. Entonces coloca pantalla completa, le da clic sobre su pantalla y le da compartir. Ahí apareció, ¿cierto? Ahí ya apareció, sí señor. Sí, lo que pasa es que acá en Mac es diferente. No es. Bueno, si es un Mac sí sale en otro orden todo. Pero ya se está bien. Listo. Bueno, la idea es que participen 2 o 3 personas, porque como el tiempo es apremia, y podamos visualizar el trabajo que hay ahí. Entonces, la idea es que le demos, de acuerdo a su número de cédula, en el número que termina, entonces usted escoge ahí la lección que quiera, como una al menos. Entonces, y le damos la participación a 2 o 3 tutores. Póngalo allá en la mesita, amor. Uno que escoja. Amor, en esa mesita. Bueno, en la cabeza entonces. Eso, en la cabeza. Está un micrófono abierto. ¿Qué me pasa? Ya lo cerré. Listo. De los que van a participar, ¿tú estás viendo las manitas o algo? Por el momento nadie ha levantado la mano, pero bueno, entonces por favor, quedar pendiente de los que nos van a colaborar con la participación y levantemos la manito. ¿Qué hay que hacer, mi profe? Listo. De acuerdo al número de cédula, usted escoge una de las lecciones. Aquí está la 01, mi profe. ¿Su cédula termina en 1? No. ¿Cuál es su cédula?
97-480-766. La de O sea, 6. la número 6, acá. Listo. Vamos a hacerle a esa. Léela, por favor. ¿Estás viendo? Sí, señor. Andrea y Diego están recolectando aguacates en un cultivo. Por cada 50 aguacates que Andrea recolecta, Diego recolecta 20 aguacates. Si en total Diego recolectó 80 aguacates, ¿cuántos aguacates recolectó Andrea? A, Más, 210 aguacates. bueno, más que la respuesta es entender ahí qué tipo de planteamiento es. ¿Es una situación problema? ¿Es un ejercicio o es un problema? Es una situación problema. Veamos. Acá. ¿Y qué tipo de contexto es? Vendría a ser uno familiar. Matemático. Dice que no. Es incorrecto. ¿Sí están viendo? Volvamos a ver. Bueno. Es Entonces, matemático científico. Sí, es matemático. a ver. O sea, el problema es matemático, científico, ya asimilaron el Comunitario problema. social. Espera, No, pues. si es que no era tampoco matemático. Entonces, le hago caso a la compañera. La compañera dijo. Y entonces, ¿qué nos quedó? Dice laborales o Laborales. ocupacionales. Eso, era un tema laboral. O sea, era en el campo, en un contexto del campo donde alguien estaba trabajando recogiendo aguacates. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay Sí, que señor. entender en este ejercicio dos cosas. ¿Qué es qué tipo de, si es ejercicio, problema o situación, problema? Si es, y el contexto es familiar, el contexto es de trabajo, bueno, es científico, matemático, etcétera. Bien, ¿qué otra persona quiere participar? Es como para ir metiéndonos en el cuento. ¿Alguien? Vamos, compañeros. Alguien había levantado la mano hace un momento y la volvió a bajar. ¿Quién era? Era una profe. Ahora vamos a escoger tres al azar. Sí. Ah, no, hay que estar la profe Clara. Profe Clara, por favor. Clarita, ¿qué Señor. cédula tienes? El último número de tu cédula. 1. Termina en 1, entonces el primero. Vamos al primero a ver cómo nos va esta vez. ¿Lo quieres leer, por favor? 2 de tus tíos viven en Ecuador, en la ciudad de Ibarra. Los invitan a tu hermano y a ti a pasar unos días en su casa en estas vacaciones. Tu cumpleaños será pronto, por lo que tu tía ha decidido celebrarlo asistiendo a un partido de fútbol en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito. Tus tíos pagarán las 4 boletas del partido, la noche en el hotel y la comida que consuman durante el partido. Además, quieren regalarte un recuerdo del equipo para tu cumpleaños. Para ello, tus tíos han destinado un presupuesto total de 575 dólares moneda oficial en Ecuador, que es el dólar. Tu tarea consiste en ayudarle a tus tíos a determinar el costo de las 4 boletas para ir al partido de fútbol, el costo de la comida de los 4 durante el partido y los pasajes de transporte de los 4 del hotel al estadio y de vuelta al hotel. No olvides prever cierta cantidad de dinero para comprar un recuerdo del equipo. Tus tíos quieren también que determines a qué hora tendrán que salir del hotel para ir al estadio y a qué hora estarán de vuelta. ¿Qué tipo de planteamiento es? Es una situación problema. Vamos. ¿Y qué contexto? Familiares o personales. Veamos. Perfecto. Listo, ambas cosas quedaron perfectas. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Bien, y una última para continuar. Más o menos la idea es ir aclarando los contextos, aclarando los tipos de problemas, de ejercicios. Seguiría la profe Luzmila. Profe Luzmila, por favor.
Bueno, buen día. La 09, profe. 09, termina en 9 tu cédula. Por Bueno, favor, dice, lo lees. una planta extractora de aceite de palma recoge el fruto de 3 plantaciones. La primera produjo 55.875 toneladas, la segunda produjo 62.2 toneladas y la tercera 71.435 toneladas. ¿Cuántas toneladas de frutos se procesaron? Bueno, este es un ejercicio. Bueno, vamos a ver qué nos dice el... ¿Y de qué contexto? Muy bien. Bueno, este es un contexto laborales o ocupacionales. Veamos qué nos dice. Perfecto, muy bien, ambas estuvieron bien. Bueno, gracias, Lumila. Bien, entonces ahora, ¿cómo continúo? ¿Cómo es el cuento, Germán? Para salirme de acá. Tendría que cerrar esa pantalla y nuevamente, o sea, ir a la presentación. Puede ir directamente a la presentación, o sea, cierra esa pantalla ya. Allá al lado izquierdo en el rojito. Y vaya a la presentación, donde la tenga abierta. Listo, y le doy compartir, ventana y la presentación, creo que la tengo acá. ¿Cómo quedó? Ah, ya salió otra vez bien. Listo, gracias, Germán, muy amable. Bien, pero me quedo acá. Es esta. Bien. Entonces, fíjese que el ejercicio era determinar qué tipo de problema y qué tipo de contexto. Eso es como para irnos familiarizando. Entonces, la reflexión que hay y que alguien quiera aportarnos, ¿qué relación puede establecer entre problemas y situaciones problemáticas? ¿Quién quiere aportar ahí? ¿Alguien levanta la mano? Por el momento no ha levantado nadie la mano. Ya, profe Damián, por favor. Damián. Pues lo que yo puedo comprender ahí de la actividad es que cuando estamos hablando de situaciones de problemas es cuando llevamos, digamos, la situación al contexto, ¿sí? Cuando hablamos de problema como tal es cuando así hay un contexto, son más específicas de fórmulas y de datos, ¿sí? Es cuando el Sí. estudiante pues tiene toda la información ahí y de ahí él puede tomar la decisión. Pero mientras que en la situación problema, los datos son como si no estuvieran ahí, están inmersos, entonces él es ahí donde él mismo debe que aprender a tomar la decisión. Mejor dicho, es como cuando usted, ese tipo de situación, problema, es el que le permite al estudiante generar esa competencia, ¿sí? Lo que pasa es que cuando entregamos el tema como tal, usted lo resuelve de una manera y como usted lo resolvió, como usted entendió como docente, usted así lo enseña, ¿sí? Pero resulta que hay muchas fases, muchas formas de resolver tipo de problemas, ¿sí? Entonces el estudiante se casa, usted lo ve que lo puede resolver de esa manera, él cree que solo es esa única manera. Entonces, a mí me pasó ahora días una situación con un niño de tercero, de segundo, haciendo restas. El niño hace la resta, que prestando y todo eso, y él tiene la habilidad de hacer la resta prestando tanto arriba como abajo, y él le queda igual y le queda bien. Él utiliza las mismas condiciones. Y yo le decía, no, así está mal. Dijo, no, profe, póngale cuidado que usted es así. Y yo le entendí así a usted y así es. Y el niño la hace prestando la décima y le queda bien. Él dice, no, profe, ahí está bien, y sí da el mismo resultado. No hay nada, ¿sí? Entonces es ahí donde uno hay veces solo como con una especificación. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre una situación problema y un problema, ¿no? Pero mire que también me puede ayudar con la segunda. ¿Qué relación se puede establecer entre problemas y contexto? Ah, claro, sí, señor. ¿En dónde trabaja usted? Disculpe. Yo trabajo en la institución educativa rural Barrialosa. Eso queda por abajo del río Caquetá, a diagonal a Solita, como unos 40, 50 minutos río abajo. ¿Sí? Dios santo, esos lejitos. Ajá. Y Sí, en el campo. pero sí, eso es relativamente rural. Los niños pues cuentan solo con su contexto, que es donde ellos están en la mayor de su aprendizaje y de sus compañeros.
La pregunta es situaciones, problemas y el contexto, ¿no? Sí. Pues, profe, yo he tenido varias experiencias en ese sentido. He tenido la experiencia de que usted contextualiza cuando usted habla de, digamos, en ese sector se habla mucho del queso, de la leche, del pescado, del río. Entonces, yo hay veces de todas esas situaciones uno aprende mucho de ellos porque ellos le enseñan a uno, profe, usted tiene que echarle, digamos, para hacer el queso, y le dice, usted tiene que echarle una copita de cuajucor, si es, digamos, una caneca de leche. Entonces, ellos lo contextualizan así. Entonces, y si fueran dos canecas, entonces ellos de una vez se van yendo por ese lado. Pero cuando uno plantea la situación, problema, como muchas veces nos ha pasado, nosotros tomamos como, usted tomó el test de la situación problema, de Ecuador, ¿sí? Y lo lleva y se lo expresa al niño allá. El niño dice, bueno, y los dólares, de pronto en esa situación rural no manejan casi ese tipo de moneda, ¿no? Pero el docente o uno, luego yo también, por agilizar paso y todo eso, entonces yo imprimo la hoja y se la llevo allá y entonces el niño dice, uy, pero esa E o ese dólar no lo conozco, profe, ¿y qué significa eso? Entonces puede ser una situación problema, pero no contextualizada al contexto de los niños, ¿sí? Yo no puedo hablar de dólares cuando estoy en una zona de eso rural donde solo manejan pesos. Digamos, otra situación de que se da por allá es el cultivo de ilícitos, ¿sí? La coca. Ellos le dicen a uno, yo proceso a uno, profe, es que usted, mi papá es el químico y él le echa tanto de tanto, donde uno queda sorprendido los conocimientos en química, empíricos que los pelos lo saben, ¿sí? Es ahí donde tenemos que, y saber cómo lo contextualizar, porque digamos, un niño que todos los días tiene que ir a ordeñar vacas, o todos los días tiene que sacar la caneca de leche, y usted le coloca de pronto una situación, problema, pues no tan agradable, que le llame la atención, tras de eso con leche y vacas, gente dirá, no, profe, pues yo todos los días jodo con eso, yo estoy aburrido que mi papá me regaño, me hable usted de leche, cantina y queso, ¿sí? Hay veces hay que tener en cuenta como las emociones de los niños que ellos expresan eso, ¿eh? Ellos me dicen, ay, profe, a toda hora comprando bombones, pues que es lo único que venden en la cafetería, bombones, menta. No, profe, otra cosa, yo quiero comprar chocolatín, yo quiero comprar un carro, porque hay niños que pues tienen de pronto acceso a un teléfono, así sea con las imágenes, entonces, o miran televisión y ya con eso ellos ya tienen para volar su imaginación. Pues yo lo veo desde mi punto de experiencia y eso, esa es mi opinión. Y eso es muy interesante porque sabemos que el país es bastante rural. Estamos hablando de, diría yo, un 80% de las escuelas están en la zona rural y pues nuestros estudiantes pues son los hijos de las personas que trabajan o viven en el campo. Entonces, esa es la mayoría del contexto que nosotros manejamos, ese contexto rural y es muy importante. Y la resolución de problemas es un método que sirve para apoyar el trabajo en matemáticas y permite que los maestros lleguen a los estudiantes con este tipo de problemas relacionando el contexto. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es un método de enseñanza-aprendizaje que nos permite a todos aportar con esa metodología los aprendizajes en matemáticas. Continuemos. Bueno, recordemos un poquito del 1998. Esto apareció por primera vez en 1998 cuando el ministerio estuvo trabajando, creo que fue con el doctor Vasco, en los lineamientos curriculares de matemáticas y este cubo es famoso. Este cubo es famoso en el sentido de que esto nos permite observar cómo un estudiante va a ser matemáticamente competente. Entonces, ¿qué elementos tenemos como soporte para ello? En las dimensiones del currículo tenemos los conocimientos básicos, que son los 5 pensamientos que tenemos en matemáticas, los diferentes procesos de aprendizaje que manejamos en matemáticas. Está la resolución de problemas, precisamente que es lo que estamos tratando. Obviamente, aparte de razonamiento, comunicación, modelación, elaboración y comparación de ejercitación de procedimientos, pero dentro de ellos está la resolución y planteamiento de problemas.
Y el contexto que nosotros manejamos es el contexto propio, como el que acaba de nombrar el compañero, el contexto de las mismas matemáticas, estudiando la parte interna de las matemáticas, los teoremas, las demostraciones, etcétera, la relación que existe de las matemáticas con las otras ciencias y en la vida diaria. En todo lado estamos nosotros manejando situaciones, problemas que tienen que ver con las finanzas, los bancos, etcétera, la misma tienda, como se le enseña a los niños desde el comienzo. Y la finalidad de las matemáticas escolares nos permite construir los fundamentos del razonamiento lógico matemático, cumplir sus funciones formativa, instrumental y funcional. Y dentro de los aprendizajes de las matemáticas escolares, cuando los estudiantes elaboran abstracciones matemáticas, se da la comprensión a través de la manipulación real de objetos y situaciones. Nosotros desde los libros de PRES, de matemáticas que hemos venido trabajando desde hace ya alrededor de 9 años más o menos, cuando empezaron a salir los libros PRES, ahí manejamos el tema de lo concreto, que con lo concreto los niños aprenden de una manera más rápida y lo asimilan mejor. Y luego lo pictórico, etcétera. Se desarrollan habilidades matemáticas también. Entonces, vamos a mirar cómo los problemas y las situaciones problemáticas, cómo las vamos a resolver. Se destaca la relación entre la interacción de la situación problemática como ambiente de aprendizaje, el rol del docente y la mediación con acciones didácticas que permitan promover el interés del estudiante con el objeto de aprendizaje, de manera que éste identifique sus necesidades de aprendizaje y se sienta motivado para comprender la situación problemática y convertirla en su problema, generando en él la intención de resolverla. Aquí un par de autores nos ayudan con el tema de la diferenciación de problema y ejercicios. El señor Pérez en el 2009 nos dice, un problema existe cuando hay tres elementos claramente definidos: una situación inicial, una situación final u objetivo a alcanzar, y las restricciones o pautas respecto de métodos, actividades, tipos de operaciones sobre los cuales hay acuerdos previos. Sin embargo, los componentes de esta definición pueden identificarse en los ejercicios. Por ello, se determina que en general cualquier planteamiento o cuestión es un ejercicio, cuando en su resolución intervienen pocos procesos mentales explícitos y en su mayoría del mismo tipo. Así que, aunque tanto los ejercicios como las situaciones problemáticas o problemas aparentemente tienen la misma escritura o estructura, el objetivo de los ejercicios es la consecución de habilidades y destrezas en el manejo de los algoritmos que se obtienen a través de la repetición y puedan lograrse en el menor tiempo posible. Mientras que los problemas tienen como fundamento el desequilibrio cognitivo que permitirá el desarrollo del pensamiento matemático, propiciando la asimilación de conocimientos a su nivel de aplicación, aprender a aprender, capacitar para el trabajo independiente y la solución de contradicciones que se presentan en el proceso de resolución de las situaciones. Esto lo dijo el señor Martínez en el 98. Entonces, diferenciar la ejercitación o los ejercicios de los problemas. Eso es. Y en los contextos, aquí para el tema de los contextos, que ya lo veíamos en el gráfico de Genially, nos aporta el IFES esta guía orientadora sobre los contextos de las situaciones problemáticas. Esto es de este año, de 2023, está actualizado. Entonces, ¿quién quiere aportar en la lectura de estos 4 contextos?
que ya lo vieron allá en el tema de Genially. Esto lo aporta el ICFES, ¿no? Levanto la mano a la profe Judy, por favor. Judy, sigue. Bueno, en este momento tenemos contextos de las situaciones problemáticas familiares o personales, primer contexto. Involucran situaciones cotidianas en torno de familiar o personal. Incluyen cuestiones como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud y recreación. Cabe resaltar que en este contexto es donde hoy está haciendo el IFES énfasis en la capacidad financiera o en la matemática financiera que el estudiante debe de tener claro en la hora de tomar decisiones en la resolución de un problema. No tiene sonido. Sí, lo estoy escuchando. ¿Sí? Sí, le está escuchando bien, profe, tranquilo. Sigue. Sí, se está escuchando. Pues es segundo contexto. ¿Sí? Se la mira hablar a Judy Amparo, pero no hay u sonido. ocupaciones. Involucran tareas que se desarrollan en el trabajo siempre y cuando no requieran conocimiento o habilidades técnicas propias de una ocupación específica. Tercer contexto, comunitarios o sociales. Involucran lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos y aquellos que es propio de la sociedad en su conjunto. Incluyen cuestiones como política, economía, convivencia y cuidado del medio ambiente. Y tenemos un cuarto contexto, que es matemáticos o científicos, que involucran lo relacionado con situaciones abstractas propias de las matemáticas o de las ciencias que se están inmersas en un contexto de la vida cotidiana. Estos escenarios se usan en evaluación para dar cuenta de las habilidades relacionadas con el uso de las matemáticas en sí misma. Por lo tanto, se relacionan con los contenidos no genéricos. Mi aporte en cuestiones de contexto, creería que para las matemáticas lo fundamental, digamos, el núcleo de la enseñanza de las matemáticas tiene que ser la resolución de problemas. Es el máximo nivel que debe de resolverse, digamos, como en la escuela. Y hoy las pruebas Saber IFES, en toda la trayectoria que dio la semana pasada y antepasada, nos manifestó cómo se determina como el último nivel de competencias que el IFES mantiene. Entonces, aquí en estos cuatro contextos nos identifican los contextos en los cuales el IFES nos está valorando en un momento dado nuestros procesos de enseñanza. Y cabe resaltar que, como decía Luis Guillermo, desde 1998 en el cubo que acabo de mostrar, tenemos o definimos la enseñanza por procesos, donde los contenidos no son más que un pretexto para enseñar matemáticas y se debe enseñar matemáticas contextualizadas en sí misma y en otras ciencias. Y ahí vemos los diferentes de la realidad para llegar a un contexto formal. Vale, Judy, muy amable. Gracias por el aporte. Bien. Aquí ahora vamos a hablar de la holística del trabajo docente en matemáticas. Presenta 3 fases de acción: preactiva, interactiva y posactiva. Creo que no alcancé a visualizar mucho, pero en algunas otras espacios del programa hemos hablado de este aspecto: preactivo, interactivo y posactivo. La primera fase, preactiva, permite elaborar un plan de acción en la enseñanza de las matemáticas, donde se debe tomar en consideración las decisiones acerca de qué enseñar y cómo enseñarlo, requiriendo un conocimiento de sus estudiantes, desde la reflexión de su práctica docente, acerca del por qué y para qué de los aprendizajes, logrando diseñar situaciones problemáticas acordes con el contexto, que permitan dar respuesta a los intereses
y necesidades de sus estudiantes, partiendo del reconocimiento de la estructura curricular y la sistematización a través de las unidades didácticas, entre otras configuraciones. Fíjese que esto tiene mucho que ver con el tema y el momento o el espacio que se da para el tema de la planeación, cuando estamos en el acompañamiento al aula o acompañamiento a los docentes en el establecimiento educativo. En su primera fase de planeación hay que tener en cuenta todos estos aspectos que acabamos de nombrar. En la segunda fase o interactiva se ve como ese espacio de experimentación que se apoya en dos ideas principales. Interrelación entre personas con el objeto de compartir y dar forma al significado de las matemáticas escolares en el ambiente psicosocial del aula, emergiendo el contexto personal, local y colectivo a través de interacciones entre el docente y estudiantes que provoca la situación problemática, generando una oportunidad enriquecedora de las nociones matemáticas, donde se logre que todos aprendan, tanto estudiantes como docentes. Y en la última fase o fase posactiva es de reflexión y nueva comprensión, cuyo objetivo es aprender de la propia experiencia haciendo un proceso de metacognición desde sus concepciones y conocimientos, donde permite la autorregulación de su praxis, entendida esta como un proceso de reflexión permanente de su práctica, enseñanza, aprendizaje. Esto lo logramos obtener en la página 40 de los lineamientos curriculares, como lo nombraba ahorita Judy Amparo, ¿sí? En la página 40 de los lineamientos curriculares están siendo tenidos en cuenta estos tres aspectos de la holística del trabajo docente en matemáticas. Eso ya está escrito desde hace rato. El desarrollo de la independencia cognitiva constituye una meta que debe lograrse en aras de fortalecer la capacidad de los estudiantes para resolver sus problemas de aprendizaje. Ello los preparará para la resolución futura de problemas profesionales. En este sentido, Acosta en el 2010 señala un sistema conformado por 5 habilidades de orden superior, macrohabilidades que deben constituir objeto de formación y desarrollo desde la educación básica primaria y que van desde la precisión de una situación problemática que, una vez comprendida e identificada, las necesidades de aprendizaje se convierten en un problema, pasando por todas las acciones y operaciones necesarias hasta la validación y socialización de la solución encontrada. Precisión y comprensión de problemas profesionales docentes, análisis y procesamiento de la información, utilización de las informaciones procesadas, representar la situación, comunicar y sustentar. Para evidenciar la acción didáctica de cada fase holística, preactiva, interactiva y posactiva, se tomará la situación problemática denominada un refugio de animales. ¿Recuerdan la página que les mostré al comienzo de un libro? Un refugio de animales. Eso los encontramos dentro de los materiales PRES que hemos venido trabajando con el programa en los establecimientos educativos focalizados. Este refugio de animales es de grado 5º de la colección PRES, que permite evidenciar diferentes estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora acompañada de la estructura de la secuencia didáctica, de la solución y método basado en la resolución de problemas. Como activadores, como lo ven ahí, tenemos la lectura de imágenes, lectura de la situación problema, sonidos, preguntas, diálogo, momentos de lectura, el antes, el durante, el después, y la comprensión del contexto, de los datos, de las condiciones y las tareas. Y aquí tenemos la primera que decía precisamente observar imágenes. Observemos las imágenes.
¿Los animales que se observan son domésticos? ¿A qué tipo de animales creen que pertenecen? Y como dice ahí la pregunta, ¿quién la quiere responder? ¿Qué abordará la situación problemática? Aquí estoy mirando la mano. Hace un ratito había levantado la mano la profe Disney. No pudimos darle la oportunidad de intervenir. Profe Disney, si nos colabora, por favor. Profe Disney. O bueno, alguien que nos quiera colaborar con la pregunta que hace el formador Guillermo. ¿Qué están observando en la diapositiva? ¿Sí se está viendo la diapositiva? Sí, profe, buenos días. Y la pregunta, ¿qué cree que va a pasar? ¿De qué se tratará? Bueno, es una situación, problema como relacionada con un zoológico, tal vez. Bueno, se desarrolla como en ese ambiente. ¿Qué más? ¿Qué más puede observar? Podría ser, bueno, también hay unos alimentos, unas frutas. Sí. Pues podría ser también con el tipo de alimentación de esos animales. Ya vamos en 2. Y una tercera. Sobre las formas de relación de esos animales, como el ambiente, tal vez, no sé. Bueno. Pero esa es la idea, crear la expectativa a partir de la imagen. Es decir, Bueno, cuando usted le llega a los niños en la escuela con esta imagen, sí. ¿qué se imagina que ellos estarán diciendo? Y ese Profe, yo mapa pienso a la que izquierda. ¿Qué es? Dígame. Profe. Disculpe, profe. Profe. Puede ser. Hola, ¿qué tal, Disney? ¿Va a comer? Para participar, hacer un aporte. Sí. ¿Quién es? Profe, yo aquí. Pues démosle un poquitico de orden, porque si todos empezamos a ver micrófonos, se nos desordena el tema. Si démosle la palabra a la profe Disney, que se la había solicitado hace ratico, y en la medida que yo encuentro la mano levantada, voy concediendo la palabra. Entonces, profe Disney, por favor. Bueno, gracias. Profe, a mí se me ocurre, mirando los animales, que sí pueden estar en un zoológico, pueden estar en el lugar donde viven muchos de los estudiantes a los que yo acompaño. Pero acá el recuadro de la izquierda es como un laberinto donde cada animalito va a estar en un número de ellos, en una letra, ¿sí? Y que ellos deben de escoger su lugar de vivienda, cada animal. Y a mí se me ocurre que esa serpiente que se está riendo ahí, que ellas nunca se ríen, podría estar acá en la letra, no miro muy bien, en la B, para que ella escoja su lugar, lo mismo la tortuga, para que se vaya al agua. Y el perro también. Como ir mirando y ahí hay una lupa, un lápiz, ¿sí? Para que el estudiante como que observe mejor dónde puede ubicar esos animales. ¿Listo? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Continuemos porque ya se nos vino el perro también. Profe Luis Guillermo, sí. Disculpe esto. Ay, perdón, respecto a la imagen, yo podría decir que, buenos días, perdón para todos, que ahí podemos hablar de la ubicación espacial, ¿no? Que dado el mapa, ubicar cada uno de los animales en qué sitio podría estar. Y como estamos hablando a nivel de niños, como mirar el recorrido que el niño podría hacer para ir a visitar a esos animales en esos sitios determinados, ¿no? Entonces estaríamos hablando de pensamiento espacial, ¿sí? Sí. De recorridos, etcétera, ¿no?
También podríamos hablar ahí de la alimentación, que esas dos frutas que están ahí, ¿cuáles animales de esos podrían tener esas frutas, no? Y si yo miro la jaula, podría decir que en cuáles animales los seres humanos ponen en esas jaulas. Yo pienso que esa sería una situación, problema para abordar con esas imágenes y esas figuras. Muchas gracias. Esa era la fase preactiva, precisamente, dentro de la holística. Entonces, vamos a la siguiente. Gracias, Daniel. Aquí ya tenemos la situación problema. Entonces, aquí, digamos, ¿quién leyó ahorita? Luzmila, ¿quisiera leer? Esta es la situación problema que les mostré. Aunque ¿No tiene está? la mano ahorita la profe Nancy, entonces, profe Nancy, por favor. Listo, Nancy. Profe Nancy. En donde ella se encuentra es como complejo el internet. ¿Quién más está ahí? En el orden sigue la profe Disney, profe Disney. ¿No? ¿A leer, profe? Sí, por favor, para que nos recrees la situación problemática. Bueno, situación problemática, un refugio de animales. Estimado amigo de los animales, lamentablemente, varias especies de animales de fauna silvestre están siendo amenazadas por la caza, la deforestación y el tráfico ilegal. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de fauna en el mundo. Para preservar esta diversidad, los colombianos hemos creado diferentes proyectos para proteger a los animales de fauna silvestre y luchar contra la deforestación y el tráfico de animales. En esta ocasión debes ayudar a los biólogos y los amantes de los animales a lograr este objetivo por medio de la creación de un refugio para animales. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profe. Bien, entonces ya estamos enterados de la situación problema. Vamos a responder unas preguntas. Hay 6 personas que nos apoyen. A partir de esa lectura que hizo la profe, muy amablemente, ¿quién nos quiere apoyar con la primera pregunta? No sé quién está ahí en la fila de manitas. Pues en este momento ya todos bajaron la mano, pero los invito a que levanten la mano y, bueno, varios compañeros, y el primero que nos colabore con la primera pregunta. Entonces. Gracias, sí. Así es, hermano. Sí. Bien. Para contestar la pregunta de qué está sucediendo con la fauna silvestre. Alguien se le activó el micrófono por ahí. Sí, sí. Listo, mi profe. A partir de la lectura, responda. Primero, ¿qué está sucediendo con la fauna silvestre? 2, ¿por qué es amenazada la fauna silvestre? Si quieres, vamos respondiendo. Vamos respondiendo bueno, y le damos chance. Digamos, tú responde la primera, le damos el chance de la segunda a otra persona y así, para que participen. Y la idea es involucrarnos todos. Bueno, listo, sí, señor. ¿Qué está sucediendo con la fauna silvestre? En departamentos aquí como el Putumayo, esto es muy común que la gente empiece a llevar animales de este sector a varios lugares del interior del país, o que los lleven para Ecuador o Perú, o traten de pasarlos para Brasil. Entonces, hay un tráfico que obviamente pues es ilegal y que es un delito. Sí. Vale, gracias. Eso es muy cierto. Mire que yo estuve en otro país también, y en ese país tenían un acuario, mejor dicho, del tamaño de una pared completa. Y le pregunté que de dónde tenían los peces y me dijeron que era de la zona amazónica, precisamente. O sea, se los llevan de por acá para otros países.
Ese es el tráfico. Bueno, sigamos. ¿Por qué es amenazada la fauna silvestre? ¿Quién apoya ahí? Tiene la palabra entonces la profe nuevamente, por favor. Sí, profe, pues como estamos acá en el medio donde están los animales silvestres, 100% silvestres en un 90%. Entonces, la fauna acá está amenazada porque para hacer dinero en primer lugar. Con ese objetivo es que lo hacen, llevarse los animalitos, más que todo sí por dinero y de otra forma también hay personas pues que los matan estos animales para alimentarse, pero hacen una discriminación muy grande y negativa con estos animales porque no están viendo si son hembras, si son machos, si son pequeños, si son grandes, sino que los matan y a veces el alimento no es muy grande, por decir algo, un pajarito pequeño que puede alimentar a una persona. Listo, entonces lo hacen con ese objetivo. Yo quiero, como para liberarme un poquito de una historia que escuché hace como un mes, que estaban en la finca. Por aquí hay un vecino que tiene una finca grande y que allá hay una culebra inmensa, inmensa, Dios mío. A mí yo le tengo pavor a esos animales. Y que llamaron a un señor para que cogiera esa culebra, la matara, la despellejara y le compraban por kilo, le daban 200,000 pesos, imagínense. Yo les tengo pavor, pero tampoco para eso, ¿no? Entonces, porque ese animal es que sirve para hacer medicamentos, pero de todas maneras es una discriminación con esos animales. ¿Listo, profe? ¿Puedo opinar? Vale, pero con la siguiente pregunta para no quedarnos ahí. De acuerdo a la lectura, la siguiente pregunta. Hello. No escucho. Había un profe que había tomado la palabra, pero no pude ver quién era. Entonces, igual la recomendación de levantar la mano y en el orden seguiría la profe Ana Dolores. Profe Ana Dolores, con la tercera pregunta, por favor. Sí, te escuchamos, profe. Tiene cerrado el micrófono. Esto que iba con respecto a la segunda pregunta, que era, pues a partir de la lectura, ¿por qué está amenazada la fauna silvestre? Creo que en el texto mencionaba 3 aspectos, solo que en el momento solo recuerdo 2, y era la caza y la deforestación. Ese tercer elemento o factor que estaba presentando amenaza a la fauna, no lo recuerdo, pero sí lo mencionaba en la lectura. Gracias. Gracias, Anita. ¿Qué se ha creado en Colombia para preservar la fauna silvestre? ¿Quién aporta para eso? De acuerdo a la lectura. Acuérdese que arriba dice a partir de la lectura. Profe David, por favor, tiene la palabra. Ahí sí me toca llamar a la profe Gloria, que les acabo de dar lo del lenguaje. Profe David, por favor, tiene la palabra. Hola, la profe Marcela. Bueno, se han creado reservas naturales y parques de conservación silvestre. Entonces, los animales que se rescatan son llevados a esos parques de conservación silvestre. Bien, perfecto. Entonces, proyectos para proteger la fauna silvestre, luchar contra la deforestación y el tráfico de animales. La siguiente pregunta, ¿quiénes han creado estas estrategias de preservación? Profe Marilyn, tiene la palabra. Profe Marilyn. Creo que no puede activar el micrófono o algo. Profe Marilyn. Bueno, no hay nadie más por ahí. No, ahí no han Las levantado corporaciones autónomas departamentales. Bueno, pero a partir de la lectura ahí decía que los biólogos y los amantes de los animales. ¿Y a qué le están invitando? ¿A la creación de qué? De un refugio de animales, ¿cierto?
Ahora, la última pregunta, a ver si alguien aporta. ¿Qué se debe hacer para crear el refugio de animales silvestres? Profe Sonia, tiene la palabra, por favor. No, le decía que si nos puede devolver un momentico porque realmente la lectura quedó así volando y estamos perdidos. Sí, muy rápido, ¿cierto? Sí, Pero o sea, lectura rápida. Entonces vamos y resolvamos la última pregunta. ¿Qué se debe hacer para crear el refugio de animales silvestres? Igual acabo de tomar un pantallazo y se las acabo de enviar por el chat para que pues todos lo puedan abrir y lo tengan ahí a la mano. Vale, era como trampa, era como trampa. Esa era una ayudis. Bueno, no nos podemos demorar mucho acá, entonces vamos a continuar. La respuesta, según la lectura, es... Ayudar a los biólogos. Ajá. Bueno. ¿Qué otra? se debe hacer un proyecto. Bueno, pero es en la parte anterior. Y aquí, para crear el refugio, ¿qué se hace? Para crear el refugio, Sí. lo más importante es buscar un hábitat que sea adecuado para cada animal y que sea apoyado por el gobierno o algo o alguna empresa o una ONG que pueda contribuir con el mantenimiento de ese medio si no es natural, sino artificial, ¿no? Porque si es natural, simplemente es soltar el animal ahí que él por su instinto sobrevive. Pero si es un medio artificial, hay que alimentarlo. Entonces, muy importante es buscar el hábitat preciso. Bien, entonces vamos a crear un mapa, identificar la porción en metros cuadrados, escoger las jaulas para transportar los animales y preparar los pedidos de comida, precisamente por lo que usted acaba de decir. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí pasamos a la siguiente y a la siguiente. Entonces esta sería nuestra situación problema. Bien, aquí hay un lapsus en esta gráfica, en la torta, si ven en el lado derecho, ahí dice 400 metros cuadrados, pero si revisando el libro del docente aparece un tercio, que es la relación entre el tamaño de la torta, que es un tercio, y los 400 metros cuadrados que mide ese espacio, digamos. Que se refiere a una de las preguntas que viene ahí en algún lado, hay información donde dice lo siguiente. ¿Qué se debe tener en cuenta para crear el mapa del refugio? Entonces, la distribución del refugio según la gráfica circular, el total de área en metros cuadrados, las secciones del refugio con sus porcentajes. Entonces ahí va diferente para cada cosa. Fíjese que aquí hay que saber leer un poquito con las convenciones. Hay unos colores y, por ejemplo, para el caso de otros animales, que es el azul, nos dice que es de 400 metros cuadrados y la información que no les coloqué ahí es que eso representa un tercio del terreno que está destinado para ese refugio. ¿En cuántas partes está fraccionada el diagrama para ubicar las secciones? Ahí se ve, solo contar. 7. Hay uno chiquitico que no lo vio. El del 1%. Sí, son 8, mi profe. Ahí está Sí, la sí. flechita con el 1%. Listo. Cada parte, ¿a qué equivale en metros cuadrados? Por ejemplo, el tercio que les digo que, y por eso les estoy diciendo
De mi parte, 1/3 son esos 400 metros cuadrados. Entonces, esa es una información. De eso se podría concluir muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el área total del refugio en metros cuadrados? ¿Alguien me puede decir? 1200. Muy bien. ¿Y eso cómo lo supo? Porque como es tercios, son 400 más 400 más 400. Ahí se nota en la figura. Exacto. Ajá, de acuerdo. Entonces fíjese que ya sabemos el total y ya teniendo el total, podemos hallar los otros espacios. ¿Ustedes qué creen? Sí, Sí, claro. de acuerdo, ¿cierto? Ya teniendo el total, que es el 100%, usted podría hallar qué es el 5%, qué es el 7%, qué es el 1%, qué es el 4%. Y bueno, teniendo la relación también con los fraccionarios, pues también se puede sacar el 1/12 y el 3/50. Entonces es clave eso. Bueno, el refugio se debe distribuir en 8 secciones. ¿Cuáles son las secciones del refugio? Entonces ahí está. Dice para las cacatúas, para las guacamayas, los terrarios para las serpientes, salamandra y tortugas, pabellón de senderos, jardines y espacios para nuevas obras de otros animales. ¿Sí? Entonces fíjese que esa es la situación problema que nos ofrece el libro de Press. Para recrear, esto no se recrea en una sola clase, se recrea en varias clases a los estudiantes. Entonces, esto se puede preparar para varias sesiones de clase que el maestro pueda preparar. Entonces, puede ir llevando esta situación problema. En algunos momentos, nosotros cuando hemos ido a visitar las diferentes escuelas, pues con los tutores se realizan este tipo de trabajo y se llevan las carteleras con toda esta información y se recrean como ya lo saben los tutores antiguos que se viene haciendo. Bien. Vamos a las siguientes preguntas. ¿Qué se debe tener en cuenta para crear el mapa del refugio? ¿En cuántas partes? Bueno, esto ya lo resolví, esto ya me adelanté. Entonces, el pedido de comida. Prepara el pedido de comida según las siguientes condiciones. Las cacatúas en libertad se alimentan de frutas. ¿Qué frutas tenemos para ellas? También se alimentan de granos y raíces. Entonces, las manzanas y las peras harán parte de la alimentación que se les dará en el refugio. Es necesario tener listos 9 kilogramos de manzanas y 6 kilogramos de peras. Entonces, fíjese que ahí vamos teniendo información del ejercicio. La dieta de las guacamayas está compuesta en un 95% de almendras y es necesario conseguir 4 bolsas para que haya suficiente comida para todas las que llegaron al refugio. Para alimentar las tortugas será necesario entre 2 y 2,5 kilogramos de lechuga. En el refugio hay 2 anacondas amarillas y cada anaconda recibe una rata cada 2 semanas. Hay 8 salamandras que en promedio comerán 6 grillos y 3 veces por semana. Los grillos se venden en bolsas de A50. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos gramos pesa una manzana, una pera, una bolsa de lechuga, una bolsa de almendras? Describe la forma de alimentar las salamandras y anacondas. Eso está dicho ahí, ¿no? O sea, la información la tenemos ahí en el ejercicio. Siempre hay que tener en cuenta la información que nos vienen dando. Y ahí lo vamos relacionando. ¿Recuerda las tareas que debes desarrollar para crear el refugio de animales silvestres?
Crear un mapa del refugio e identificar la porción en metros cuadrados que le corresponde a cada uno de acuerdo con la distribución. Creo que la profe Sonia tiene la mano levantada por ahí. ¿Quiere decir algo? ¿Apoyarnos? La profe la tiene levantadita hace ratico, pero pues, profe Sonia, por favor. No, pero ya que puedo aportar que esto está basado en la lectura, ¿cierto? O sea, Ajá. como un proyecto basado en lectura para trabajar las matemáticas. Es una situación problemática, como lo dice ahí. Una situación problemática ya más amplia. No es un ejercicio ni un problema sencillo, sino una situación problemática que comprende ya todo un aspecto en general. La creación de un refugio para animales. Entonces, todo ahí tiene que ver ya, es como si fuera, en otras palabras, un proyecto. Un proyecto donde tú tienes en cuenta la parte de física del lugar, la parte de alimentación de los animales, que cómo vas a transportar los animales, y son distintos niveles de preguntas que se hacen de acuerdo a los textos que estamos revisando de la colección de PRES de matemáticas. En este caso, la de quinto grado del refugio de animales. Entonces, todas las consideraciones y todo lo que puede hacer el maestro, no solo en una clase, sino durante varias clases, y motivar a los niños con el contexto de su región para ir manejando la resolución de problemas y toda la holística de la resolución de problemas. Recuerden, preactiva, interactiva y posactiva, que es lo que se quiere que vaya quedando en ustedes y que lo transmitan a los maestros. ¿De acuerdo? Esa es la intencionalidad de todo esto que se está haciendo. O sea, todo bien planificado, todo bien manejado para que se puedan realizar todas las tareas que conlleva la realización de las tareas del refugio, digamos, de la creación del refugio. ¿Sí? Bien. Fíjese que hablando de las fases, ¿quién No sé levantó si la mano? tenemos dos tutores que levantaban la mano en este momento. Ah, chévere que aporten. Y después la profe Judy. Profe Damián, por favor. Sí, formador, pues la pregunta mía es la siguiente. Eso está para grado quinto, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo diría que el 100% de los estudiantes con el que contamos no cuentan las condiciones para realizar un tipo de situación problema como ella, y tampoco digamos que algunos docentes tampoco, ¿sí? Porque y en mi conocimiento, lo poco que tengo, creo que es una situación que alberga mucho conocimiento que tener el docente. Y hay veces, pues, el docente siempre quiere ir a entregar la cartilla y vaya avanzando porque son multigrados, ¿sí? Pero digamos, en esta situación problema, pues hay muchas áreas integradas, sin embargo, pues, uno lo mira de esa perspectiva. Mi opinión. Sí, fíjese que esto se va adaptando de acuerdo al nivel que se vaya llevando en esa aula multigrado. Está propuesta para 2 meses, para todo un periodo. Entonces hay que irlo manejando poco a poco, ¿sí? Y hay que fomentar que el maestro vaya planeando y trabajando sobre ella, y va mejorando los aprendizajes de los niños. Y se va desarrollando poco a poco la situación problema. No es que la vaya a hacer en 1 hora o en 2 horas, no. Es simplemente cómo se van trabajando con la resolución de problemas y teniendo en cuenta las diferentes fases que hemos nombrado. Por ejemplo, para la fase interactiva, nos invita al desarrollo de la experimentación, significado personal y evaluación de la actividad pedagógica en el aula. Por ello es necesario que se trabajen los niveles de representación, concreto, pictórico y simbólico, como base de la experimentación con el objeto de aprendizaje y el desarrollo heurístico, para proponer soluciones al problema, que son consideraciones evidenciadas en el libro de PRES.
Asimismo, en esta fase interactiva se destaca la importancia de la interacción directa con el medio, donde el docente genera experiencias vivenciales a partir de la situación problemática, como la construcción del mapa, la creación del refugio, las medidas reales o a escala de las jaulas, o acciones propias que permitan interactuar con los conocimientos de los estudiantes, propiciando el desarrollo de habilidades matemáticas, procesos de aprendizaje, acercando al participante al desarrollo del pensamiento matemático. Esto en la fase interactiva. Y ya en la fase posactiva, sin necesidad de volver a iniciar la situación problemática, se pueden hacer adaptaciones acordes al contexto. Por ejemplo, si se encuentra en un sector de páramo, los animales a transportar podrían ser cabras, osos, zorros, cóndores, entre otros. Pero si se encuentra cercano a los mares, podrían ser rayas, nutrias, peces, y ya no servirían las jaulas, sino que se deberían construir peceras. O también adaptaciones a la alimentación, haciendo transformaciones a la situación problemática inicial. La incidencia de las soluciones encontradas hace necesario que el docente genere instrumentos de observación, medición, seguimiento y realimentación para garantizar un seguimiento al aprendizaje. En este momento, es importante que el docente reconozca su práctica como un espacio de autorregulación de sus habilidades epistemológicas, de sus estrategias cognitivas y metacognitivas, con la interacción del currículo y el desarrollo del pensamiento matemático desde el método basado en la resolución de problemas y su conocimiento matemático para la enseñanza. El conocimiento didáctico del contenido, precisamente. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjese que tenemos la oportunidad, nosotros que estamos en la región, en la zona rural, en la escuelita, fíjese que tenemos la oportunidad de que ellos interactúen con todo el ejercicio. Yo sé que esto no es cuestión de hacerlo en un día ni en 2 días. Esto es algo que requiere trabajo progresivo, pero usted puede ir manejando toda una situación problemática en varias semanas con los diferentes docentes que usted vaya acompañando, en este caso para el grado 5º. ¿Sí? Y de acuerdo a la dificultad que usted le pueda poner a los ejercicios, pues usted puede ir avanzando en los diferentes grados. Recuerden que nosotros tenemos una herramienta que se llama las mallas, donde hay algo muy interesante y que permite es que un aprendizaje o que algunos aprendizajes se miren de manera progresiva. Recuerden que hay un eje de progresión y ese eje de progresión nos permite ir trabajando. A mí me parece que es un gran apoyo esas mallas con esos ejes de progresión a los maestros que tienen sobre todo las aulas multigrado, que es la mayoría de aulas en la zona rural son multigrado. Entonces, esa es una herramienta bastante interesante que les permite tener un apoyo en el manejo de los aprendizajes de los estudiantes. Bien, aquí vamos a enunciar la actividad. Básicamente es trabajar con el mismo Lean y si tuviéramos en la parte física esta actividad de práctica, se organizarían en mesas de trabajo entre 5 y 8 integrantes acorde al número de participantes para entregar en físico una situación problemática del anexo 7 que lo encuentran en los materiales. Y el anexo contiene 5 situaciones diferentes.
De igual manera, se debe entregar el anexo 4 y el anexo 3 acompañado de un pliego de papel craft o periódico y los marcadores respectivos. Si la actividad es en línea, entonces con esta actividad se busca que los participantes, a partir de la lectura de la situación problemática, identifiquen las etapas de la holística del trabajo docente en matemáticas, identifique la categoría a la que pertenece el contexto inicialmente. Luego consoliden y representen en un organizador gráfico las estrategias didácticas empleadas en cada una de las fases. La socialización del producto y finalmente se realizará un cierre corto para realimentar los procesos ejecutados. Es la manera como se puede hacer el trabajo en el aula con los docentes de manera progresiva, vuelve y juega. No es para hacerlo en un día, es un trabajo que conlleva varias sesiones. Y en la transferencia se debe elaborar o transformar situaciones problemáticas en contexto para abordar los aprendizajes en los grados 4 a 9, empleando los insumos entregados en los anexos 8 y 9, que den cuenta de las holísticas del trabajo docente en matemáticas. Recuerdan que ya hablamos de las 3 fases, ¿no? Y el método basado en la resolución de problemas en el proceso de acompañamiento situado y fuera del espacio de la STS en comunidad de aprendizaje. Ustedes van a trabajar con los maestros en equipo. Con el acompañamiento del tutor, el docente hará una propuesta transformadora que considere las fortalezas y permita una solución adecuada a las dificultades encontradas en la caracterización del hecho pedagógico, apoyado con los insumos entregados en el módulo y las acciones elaboradas en la práctica de la sesión de trabajo situado que acabamos de ver, que den cuenta de las necesidades y realidades en el aula. Estas son pautas que se les da y materiales para que ustedes puedan trabajar con los maestros. El anexo 8 y el anexo 9, como lo están viendo ahí. Y en transformar, su desarrollo iniciará con los acompañamientos al aula previstos en sus 3 fases. Recuerden, la planeación, el acompañamiento y la realimentación. Y con un mínimo de 3 durante el módulo. Para ello es imprescindible reflexionar con los maestros que este momento persigue la puesta en marcha de las propuestas de situaciones problemáticas en el aula, con el fin de observar la pertinencia de las mismas. Mediante los acompañamientos situados en la fase 1, diseñar situaciones problemáticas en contexto, puesta en práctica de la propuesta de trabajo, evaluación diagnóstica de los resultados. Y lo que le dijeron también en lenguaje, sistematizar las reflexiones de la realimentación del tutor o tutora y los acuerdos dados en los acompañamientos. Esto también permite trabajar en esas prácticas pedagógicas sobresalientes que tienen algunos maestros en los establecimientos educativos. Es muy importante apoyarlos porque estas prácticas así llevadas de esta manera pues permiten manejar, digamos, las prácticas exitosas que se llevan a los foros municipales, departamentales y nacionales. Hemos apoyado desde el mismo programa a muchos maestros y anualmente se llevan a las sesiones al final de año en Bogotá para mostrar esas experiencias significativas, pero es con un trabajo continuo que nosotros vayamos apoyando al maestro. Y este tipo de trabajo, estas situaciones
problemáticas que mostramos en matemáticas, vuelvo y repito, no son cuestiones de un día ni de una semana. Esto conlleva varias semanas. Aquí vamos a tener una gran oportunidad en este módulo 1 porque vamos a tener 8 semanas de trabajo para acompañamiento. Entonces, en esas semanas ustedes pueden trabajar con varios maestros en sus experiencias significativas en este tipo de situaciones, problemas o problemáticas. ¿De acuerdo? En recordar y compartir, se debe proponer un encuentro. Ojo con esto, pónganle mucho cuidado. Debe proponer un encuentro con la comunidad de aprendizaje para socializar, reflexionar y compartir sus producciones e intervenciones realizadas durante el módulo 1 a través de los acompañamientos al aula y observaciones compartidas con el tutor o la tutora para lograr sistematizar su práctica de manera que puedan generar espacios de metacognición de su práctica docente en la enseñanza de las matemáticas y su pertinencia sobre el método de enseñanza basado en la resolución de problemas relacionado con la holística del trabajo del docente en sus fases preactiva, interactiva y posactiva, el contexto y el desarrollo del pensamiento matemático en las prácticas de aula. Entonces, la tarea en una presentación de máximo 15 diapositivas, socializar en comunidad de aprendizaje los resultados de la aplicación del plan de acción diseñado, teniendo en cuenta la matriz de relaciones matemáticas, el instrumento orientador y la holística del trabajo docente. El anexo que les permite hacer toda esa tarea es el anexo 10. Es una preforma para socialización y sistematización. Ya en PowerPoint, para que la puedan realizar. Al final, cuando terminen, la envían al formador o la suben al Drive de acuerdo a al medio que tengan de compartir trabajos con sus respectivos formadores. Entonces, de esa manera podemos mejorar. Precisamente la idea es llevar que este tipo de trabajos ya, digamos, metódicos que permiten que con la resolución de problemas el maestro pueda ir abordando diferentes aspectos de la matemática que se ve en cada uno de los grados entre cuarto y noveno. ¿Sí? Recuerdan que nosotros estamos en trayectoria básica. Trayectoria básica va de cuarto a noveno. Y de esa manera nosotros estamos abordando la parte de matemáticas. Entonces, con esto, pues yo creo que hicimos un buen trabajo. La idea es que el trabajo lo hagan ustedes también en los establecimientos educativos, porque aquí se da como una motivación de cómo trabajar con los docentes, de cómo trabajar ellos, cómo deben trabajar ellos en el aula para lograr los objetivos con los estudiantes. Bien, no sé si haya alguna inquietud. Sí. Para poder cumplir con el horario de 12:30 y que no se enfríe el almuerzo, pues podemos dar un espacio a unas 2 o 3 intervenciones. Entonces, hay 2 compañeros que levantaron la mano. Entonces, en primera instancia va la profe Claudia Díaz, después seguiría el profe Damián y seguiría la profe Gloria Muchavice. Entonces, profe Claudia, tiene la palabra. Bien, permítame un segundito y ya le escucho. Permítame, profe Damián, un momento. Va la profe Claudia, mientras el profe Luis Guillermo resuelve. Entonces, un minutico y procedemos a darle la palabra a la profe Claudia.
Sí, buenos días. Ya tardes. Sí, profe. Un minutico que ya... Bueno, ya. Ay, listo, listo, Ya. listo. Tranquilo. Profe Claudia, listo, tiene la palabra. Listo, gracias. Primero, para agradecer la información, las orientaciones que nos han dado sobre esto de matemáticas, mirando que el material que ha llegado a las escuelas y que nos ha llegado de PRES es el que menos hemos podido trabajar y que es como el que más como complicado que veíamos los docentes. Yo estoy trabajando recibiendo capacitación de PTA desde hace como 10 años, pero en este momento inicio y soy en la primera capacitación y sí, es muy diferente como las dos partes de ser docente y de ser tutora. Pero miro que no sé, y todavía no logro entender por qué a muchos docentes que se le ha dificultado y se nos dificulta aplicar bien este material. Mire que tuvimos cambio de rectora en la institución que trabajaba y ella nos decía que con estos dos materiales, el lenguaje y de matemáticas, que podíamos armar proyectos y empezar a trabajar de ahí. Y si vemos con la situación problemática de cada una de las cartillas de matemáticas, podemos armar perfectamente los proyectos pedagógicos y tenemos una cantidad infinita de temas en que podemos llegar a los estudiantes. Pero siempre, y a pesar de que las trabajamos, que miramos esto, he visto que en las otras sedes, en la institución en que estaba trabajando, la dificultad del docente para ponerlo en práctica. Hay mucha, o sea, es un material tan excelente, tan bueno, tan de manipular de lo que debe hacer realmente un estudiante, de poder coger, comparar, clasificar, sí, todas esas actividades, pero cuando uno llega al aula y se enfrenta con un aula de multigrado, lo que ayer hablábamos, ya es más difícil aplicarlo, porque el niño se distrae con el del que estoy en el grado quinto, se distrae con el de preescolar y el de preescolar, y entonces ahí pienso que esa es la parte, pero he aprendido mucho. No había tenido la posibilidad de analizar, de mirar los problemas de los grados superiores, que he trabajado siempre hasta segundo, pero las cartillas de primero y de segundo sí he trabajado las situaciones, pero realmente veo que son muy valiosas. Muchísimas gracias por los aportes que nos han dado para poder llegar a los docentes, cómo implementar este material. Gracias. Bueno, a propósito de eso, hay una gran dificultad y es porque básicamente o hemos logrado, digamos, indagar a través de estos 11 años que llevamos y con este material hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Y una gran falencia que sucede en los establecimientos educativos es que el libro del docente, que es el que lleva las pautas pedagógicas, didácticas, de formación, todas esas ayudas, el docente no los mira. Y resulta que ahí mismo encuentra la planeación del trabajo con matemáticas en los diferentes grados. Si el docente mirara el libro del docente, ya tiene las cosas hechas y puede guiar al estudiante con el libro del estudiante a llegar a feliz término en el trabajo con estos materiales de PRES. Es un tema que ha venido surgiendo durante muchos años, pero hemos venido encontrando qué es lo que sucede, que el maestro al preparar la clase debe retomar el libro del docente en la situación problema respectiva que esté trabajando o que vaya a trabajar con los estudiantes, para que él de esa manera pueda orientar
muy bien a los estudiantes en el manejo de ese material y del libro del estudiante. O si no, no lo logra. Porque mire que a mí maestros me han preguntado, mire, profe, ese ejercicio no lo pude hacer. Y va uno y mira la indicación. Ah, es que usted no miró las indicaciones. Y si no mira las indicaciones, pues obviamente no va a poder llegar a feliz término con el ejercicio. Eso es básicamente una sugerencia que le hago a todos. No sé cuántos haya acá ahorita, como 170, no sé. Pero es muy importante y es algo que hemos visualizado durante estos 11 años. El tema con los libros de PRES es eso, que el libro del docente lo guardan muy bonito en su papel celofán y lo dejan allá en un rincón, pero nunca lo miran. Y resulta que ahí es donde están las planeaciones, ahí es donde están las ayudas pedagógicas y didácticas que le permiten al maestro durante varias sesiones trabajar con los estudiantes y llevar a feliz término estas situaciones problemáticas en el caso de matemáticas. Entonces, fíjense que es revisar, tomarse el tiempo y trabajar con el libro del docente desde la misma planeación para que puedan sacar a feliz término. Y le agradezco los comentarios a la tutora. Entonces es importante que escudriñen todo el material de PRES que tenemos en el programa y se van a dar cuenta que esto con tiempo y con mucho amor, como dicen, podemos ir sacando la matemática adelante en todos los establecimientos educativos. Bueno, Queda una persona con la mano levantada, Luis Guillermo. Escucho esa última intervención porque no los quiero demorar más, porque esta tarde tenemos reunión con los respectivos tutores de cada formador. Entonces, la reunión está planeada a las 2, Germán. Sí, señor. A las 2, cada formador envía el enlace a su... Cada formador envía el enlace a las 2 a sus tutores y entonces se reúnen. Entonces, la idea es que tengamos al menos una hora para poder almorzar, ¿vale? Entonces, la última intervención y terminamos. Y le agradezco, Germán, el apoyo y a todos los tutores que asistieron y me escucharon. Espero que esto les sirva a ustedes y a los docentes y obviamente que a los niños. La profe Gloria, por favor. Para que nos envíe el correo suyo, profe. Claro que sí. Claro que sí. Germán, ¿tienes mi correo? Porque creo que el tutor no trabaja conmigo. Sí, nosotros le hacemos llegar por el chat, se lo pregunta a su respectivo formador y le compartimos la información de contacto del profe Luis Guillermo. Y entonces tendría la palabra la profe Gloria. Profe Gloria. Gracias. Buenas tardes. El formador, pues agradecerle y a la vez, pues, la temática que nos dio, ¿no? Sobre pues no lo hicimos como así tan práctico, pero nos orientó para poder, pues, revisar algunas cosas que son de gran importancia para poder trabajar con los docentes, ¿no? Que como esto se trabaja en secuencias didácticas, entonces, pues, es bien importante, como usted recomienda, que se lea, ¿no? La guía del docente. Y también, pues, nosotros con los docentes podemos hacer, pues, desarrollarla y también adaptarla de acuerdo al contexto donde estemos trabajando. También, pues, quería consultarles que si este material va a llegar o no, porque como esas son de los estudiantes, y ahí viene, pues, viene el material que donde manipula el estudiante, entonces ellos lo recortan, ¿no? Entonces, de acuerdo al desarrollo de la situación problema. Entonces, esos ya no están. Entonces, para preguntarles si estos ya van a ser enviados o no. Porque la verdad, en la fecha, a la fecha, yo apenas voy a continuar con el grado 4º y 5º. Pero el material ya lo estamos revisando. El material, pero no tenemos ese material, según nos dijo el gerente que estaba en su momento hace como mes y medio, que ya estaban en la contratación. Esto lo fabrican, digamos, lo imprimen en la imprenta nacional. Y ese contrato ya estaba andando o ya estaba firmado, algo así le entendía él. Entonces, en algún momento
muy probablemente a mitad de año ya tengamos el material en los establecimientos educativos. Bueno, y agradezco a todos sus aportes y espero que lo puedan aplicar en sus establecimientos educativos con sus docentes. Agradecerle a Germán por el acompañamiento que me hizo hoy y a todos un feliz almuerzo. Muchas gracias. Gracias, profe, a usted, muy amable. A todos igualmente, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. No olviden diligenciar la asistencia con el nombre del formador Luis Guillermo Sepúlveda, trayectoria básica, resolución de problemas, horario de 10:30 a 2:30, ¿listo? Y hasta este momento se utiliza este enlace de reunión, ya pues lo vamos a bloquear para que no genere confusiones y esperen por favor el enlace que va a compartir cada uno de su correspondiente formador a los grupos de WhatsApp para la reunión en relación al ABCI circular ya específica que va a haber con cada equipo. ¿Listo? Excelente almuerzo y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amables.